aparentemente estamos bien. Vamos a ver cómo nos va con la grabación y entonces yo te la subo a YouTube y te la mando. Mm, Ahí dice que está Listo. grabando. Entonces, bueno, te voy a compartir pantalla y pues vamos a empezar. Ahí ve mi pantalla. Sí, Bueno, vamos a empezar primero que todo como para ubicarnos como en qué estamos, cuál es la idea de esto. Em, Luna, ¿tú qué idea tienes de lo que es como la programación, los sistemas? ¿Qué idea tienes de eso? ¿Sabes algo? yo ¿Conoces estuve algo? viendo videos y vi que pues la programación son códigos que uno le da como a la computadora para crear cosas, para Ok. hacer cosas, como órdenes que uno le da pero a través de códigos. Y son Ujú. muy parecidos a los códigos como los que uno utiliza en Excel, Sí, pues fue más o menos lo que vi. ok, bien. Entonces, Eso está muy bien. eso. Entonces, ¿algo más? No. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer como una pequeña introducción a lo que vamos a tener en el curso. ¿Sí? Lo voy a hacer Listo. de una manera un poco práctica, que me llegó la ideita ahorita. Entonces te voy a mostrar cómo voy a ir haciendo código y generándote un material de la clase. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a irte explicando lo que no necesariamente tienes que ya saber lo que voy a hacer, sino solamente los conceptos que veamos, ¿sí? Ya Ok, luego lo que listo. yo voy a hacer en la herramienta, en el momento que llegue la clase, donde ya estemos en ese punto, la instalamos y te enseño a usar todos los códigos y te explico todo, ¿sí? Pero es Ok, como para que listo. vayas De viendo. una. Aquí estoy abriendo un editor de código, ¿sí? Ok. Entonces en el editor de código es como una herramienta, puede ser como Word, como Excel, para uno hacer archivos de código dependiendo del lenguaje que maneje. Entonces, bueno, voy a tener una carpetica por acá con el curso. Está como lento el equipo. Pongamos clase uno. Listo. Entonces yo aquí me voy a ir hacia la... Vamos a ver qué tengo acá. Mira que todos esos son comandos que yo le doy, entonces esto es lo mismo que navegar aquí en los archivos, pero lo estoy haciendo desde una consola. Cuando uno programa uno usa mucho algo que se Ok. llama consola, ¿sí? No, como te digo, no lo tienes que escribir, simplemente observa. Ok. Listo. Entonces yo quiero ir, yo acabé de crear una carpeta que se llama Curso Luna. Vea que aquí está. Entonces yo estoy viendo Ajá. igualmente gráfico o lo veo desde la consola, que es como se solía hacer antes de que existiera la interfaz gráfica. Yo lo que quiero es ir a la carpeta de Curso Luna. Esta. Y ahí voy a abrir un editor. Dice más code. Punto. Vea que ya empezamos a ver código. Ok. Hay algo que se llama HTML, que también luego te digo qué es. ¿Sí? Y aquí voy a hacer principalmente un documento HTML. El documento HTML tiene una característica de que es la base de las páginas web. Ok. Entonces yo lo que haga en este documento
lo puedo ver a través de la internet y lo que termina siendo WhatsApp, YouTube, todas las aplicaciones que están en internet em, nacen del lenguaje HTML. ¿Sí? Todo tiene su base en el Ok, HTML si lo vemos en un navegador. Incluso muchas aplicaciones de celular ya manejan esta estructura. Entonces, yo te voy a hacer acá un título que se diga eh, desarrollo web. Sí, por eso hablamos de desarrollo web. Web indica internet. listo. Y acá vamos a ponerle clase uno. Si yo guardo esto y vuelvo a mi navegador a ver el archivo, yo ya tengo acá el texto. Curso de desarrollo web clase uno. ¿Sí ves? Sí, Entonces eso vamos a ir aprendiendo. Obviamente de esto pasamos a cosas como hacer una página como Google, como cualquiera, como la de Confama, sí, ok, sí, poner lo está que súper. queramos, sí, hacer lo que queramos, pero la base es esto. Pues Va. no es el H1, sino todo lo que va componiendo esto. Entonces vamos a mirar unos conceptos importantes. Por aquí te voy a agregar un párrafo. Entonces Hola, tía. ahí te vas como interiorizando. No te voy a decir cada cosa, sino para que la vayas teniendo en cuenta y cuando la veamos ya de una la recuerdas. Entonces, más bien pongamos un subtítulo. Entonces, por ejemplo, H2. Conceptos de, primero que todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber para programar? Primero, pues nosotros necesitamos saber qué es un computador, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y pongámosla acá. ¿Y para qué sirve? Voy a guardar y voy a ver cómo va mi paginita. Conceptos de computación, qué es el computador y para qué sirve. Ah, pero esto quiero que sea como oscurito, entonces le voy a poner el oscurito. ¿Cómo te va con el inglés? Mm, More or o less. sea, hay palabritas que no entiende, pero pues no Ok, es que, uf. ahí vamos mejorando. Pero es que sí. Mm, Bueno, entonces en los conceptos de qué es un computador, tú qué sabes sobre lo que es un computador? pues es como una máquina que sirve para navegar, hacer tareas, Ujú, contactar personas, páginas y facilitar, digamos, mucho la rutina de vida, ¿no? Del día a día. ok, sí, listo. Aquí tenemos el concepto. Máquina que sirve para navegar, hacer tareas, contactar personas, páginas, facilitar la rutina del día a día. Listo, perfecto. Ahora debemos ir a un concepto más apropiado para lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, un Okay. computador como tal, ¿sí? Está bien, es una máquina, ¿sí? Como tal, es un Sí, aparato, es un dispositivo, ¿sí? Es ujú, un elemento físico, ¿sí? Entonces, sí, ¿qué podemos señora. decir? Que esto es una máquina. Pero esta máquina, ¿dónde está la tilde de esto? Esta máquina se compone de dos partes principales, ¿sí? Esas dos partes son, vamos a ponerle aquí una listica.
Listo. Una es hardware y otra es el software. ¿Sí? Entonces, para el hardware, vamos a poner esto en negrita. Lo meto acá. Y el software también pongámoslo en negrita. Software. ¿Sí? Entonces vuelvo, guardo. Y acá tenemos una máquina que se compone de dos partes principales, el hardware y el software. ¿Sí? ¿Qué Sí, pasa con el hardware? El hardware viene siendo toda la parte física. ¿Sí? La ok. parte Teclado, cámara, pantalla. física y principalmente el computador. ¿Sí? O sea, todo lo que compone el computador, desde la carcasa, que normalmente se le llama chasis, pero el chasis viene de esas torres grandes cuadradas. Ya uno no le dice chasis a Ajá. esto, ¿cierto? Pero entonces la parte física del computador, entonces aquí hablamos del hardware. Sí, si nosotros vamos a ver, aquí tenemos el hardware. Ujú. Dile a papi, mi amor. Entonces, si vemos, por aquí está una torre, un teclado, una pantalla, un teclado, por acá hay una unidad de CD. ¿Sí ves? Eso Sí, es parte física, se llama hardware. En inglés, el hardware es como lo físico, sí, como lo que se toca, el material. Hardware, hardware. Y en español no lo traduce, pero se refiere a eso, ¿sí? ok. Entonces, veamos, por ejemplo, por acá. Mire que por aquí está la torre y hay diferentes dispositivos. Una unidad de CD. Esto viene siendo un chip que tiene internamente en algo que se llama la placa board. Aquí esta parte se llama la placa board. Ok. Eh, la placa, la placa madre se llama main board, o sea, placa madre, que es donde están todos los circuitos que hacen que el computador pueda encender y funcionar, ¿sí? A nivel físico. Y a esa Sí, placa se le conectan las memorias, eh, digamos, el procesador que tiene, los discos duros, ¿sí? Entonces van siendo, sí, digamos, partes que tiene el computador que tienen funciones muy importantes. Entonces, todo lo que veas físico es el computador, digamos, que hace parte del hardware. ¿Qué sucede con las cámaras? Digamos, por ejemplo, el teclado, un mouse, que son hardware, pero se le llama periféricos, ¿sí? Porque el mm, periférico es como algo que se conecta a, externo a, pero uno lo conecta a través de un cable, a través del Bluetooth, a través de diferentes conexiones, sí, o puertos. Entonces se llaman periféricos y permiten interactuar con las aplicaciones del computador. Por ejemplo, una cámara te permite hacer videollamadas, ¿cierto? Tomar fotos, lo que sea, ¿sí? El mouse, uno mueve sí. el mouse, entonces con el mouse uno va y busca lo que necesita hacer. O sea, si tenemos un computador sin mouse no se puede interactuar con él, ¿cierto? Ajá. Si en un momento necesito la cámara pero no la tengo, pues entonces ese periférico me hace falta. Si voy a escribir pero no tengo teclado, entonces la misma cosa, ¿sí? O hay, No va a servir. exacto, hay otros que simplemente uno les dicta y escriben, bueno, pero son periféricos, se conectan a hacer un uso como más integral del computador. Ok. Entonces ahí vamos en que el hardware es la parte física, ¿sí? Sí, Entonces en esta parte física nosotros tenemos algunos como que son principales. Bueno, algo es como la carcasa o chasis, ¿sí? Pero tenemos el sí, procesador, disco duro,
memoria RAM, sí, son partes muy principales. El procesador es el que permite que todos, como todas las operaciones que uno viene a hacer al computador se hagan, sí. Entonces Sí, el que le claro. da esa capacidad de hacer las cosas. El disco duro le da la capacidad de almacenar la información. Todos estos archivos que tenemos acá están en una parte de ese disco duro, que es un dispositivo cuadradito que se le pone. ¿Sí? Ok. La memoria RAM, eh, digamos que la memoria RAM es muy importante porque es una memoria. El disco duro es una memoria porque almacena la información. La memoria RAM también es una memoria, pero se llama volátil. Sí, tiene una característica que se le dice volátil porque ella almacena información en tiempo de ejecución. ¿Qué significa el tiempo de ejecución? Mientras yo estoy operando el computador y está encendido. Una vez lo apago, esa memoria se borra, se libera. Sí, entonces por eso Ah, en la memoria RAM yo no guardo estos archivos. La memoria RAM es de uso, digamos, interno, que trabaja con, digamos, principalmente con el procesador, integrando lo que se está haciendo. Entonces a través del procesador yo quiero abrir esta ventana, ¿sí? Ahí la abre, pero la memoria RAM permite que se almacene una referencia de este espacio, o sea, yo estoy ejecutando un programa y estoy haciendo tal cosa, entonces el procesador me permite hacerlo, pero la memoria RAM es la que en el fondo guarda esto que se está haciendo aquí de alguna manera, como a la final se traduce en un formato que se llama binario, son unos y ceros, pero detrás de eso hay un código, ¿sí? Entonces detrás de este programa que yo estoy abriendo acá hay un código que se volvió un archivo que se ejecutó y se instaló, ¿sí? Entonces, en ese mundo es el que estamos entrando hoy, Luna. Es una cosa muy grande, o sea, esto se puede volver una cosa gigante. Tú aquí puedes saber, aprender a hacer absolutamente todo, incluso hacer la IA, a utilizar la IA en diferentes cosas, ¿sí? ujú. Entonces, todo eso es código, todo nace de hacer, De códigos. sí, una línea de código que se ejecute, ¿sí? Entonces, para trabajar el código, pues se necesita la memoria RAM porque ella guarda em, como en forma de una matriz. ¿Sí? Entonces haz de cuenta, yo aquí tengo Paint, claro. La tenía arriba. Entonces haz de cuenta que la memoria RAM tiene una capacidad. Yo no sé si tú has escuchado que es de 1 giga, que de 2 gigas, que de 8 que de tan, que entre más memoria mejor. No sé si has Sí, escuchado esas cosas, ¿cierto? Entonces ajá, es sí, se ha porque esa escuchado. capacidad de la memoria en el fondo viene marcada por unas celdas, por decirlo así. Sí. Entonces hagamos de cuenta que la memoria RAM es algo como una cuadrícula. Entre Ok, más capacidad tenga, pues más grandes y más celdas tiene. ¿Sí me hago entender? Entonces sí, digamos, tengo una memoria RAM de 1 giga. Solamente puedes utilizar esto. O sea que los procesos que hagas, yo prendí el computador, ¿sí? Se abren ciertas aplicaciones. Entonces ya viene la memoria RAM y me dice, uy, para manejar el Teams necesito todo este espacio. Sí, esto guárdemelo para el Teams. Sí. ok. Y posiblemente si el Teams le va pidiendo más, le toca sacarle otro poquito. Y entonces ahí se va yendo. Entonces por eso a veces cuando los programas, los computadores están lentos, uno dice cierre programas, porque al cerrar el programa esta memoria se va a liberar. Sí, Ok, ¿y lo mismo pasará con los celulares? lo mismo, claro, los celulares también tienen una memoria RAM y también tienen un Ok, disco, sí, porque entonces es la memoria de almacenamiento y la memoria RAM. Entonces la memoria de almacenamiento viene siendo el disco duro, pero sucede igual, ok. sí, Ah, así funcionan los ahora sistemas. entiendo mucho. Ah, muy bien, ahí vamos comprendiendo.
Entonces vea que si uno la sabe, digamos que uno tiene un computador muy regular, pues, pero si le pide y le pide y le pide, sí que abre Facebook, abre YouTube y encima le pone a poner videos de alta calidad. Luego abre Photoshop y ahí ya se murió porque los programas de diseño, por ejemplo el Photoshop, Illustrator, que son para editar imágenes y hacer cosas de publicidad, eso es súper pesado. O sea, consume mucha RAM. Entonces uno abre un programa de esos y prácticamente se le llevó todo el espacio y le dejó a uno como para medio darle clic al mouse. Sí. Ok. Entonces si ya tengo una memoria RAM, por ejemplo, de 2 gigas, ya voy a poder abrir más programas. Entonces, aparentemente la memoria RAM le da velocidad al computador, pero realmente no le da velocidad, sino que uno O sea, es piensa que es más capacidad para rápido. poder abrir. Exacto, uno piensa que es más rápido porque le abre uno y le abre la otra, claro, porque tiene más memoria y aquí va almacenando. Sí. Mientras que este que tiene menos, cuando abre 5 ventanas se quedó, pero este como tiene 2 gigas, entonces cuando abre 10 ya se queda. Ah, Sí. sí. Entonces es muy importante, por ejemplo, que tú comprendas que hay una memoria RAM que funciona básicamente de esta manera, ¿cierto? Detrás de esto hay algo que se llama un sistema binario, que es la base del computador, el uno y el cero. ¿Qué significa esto? Uno, prendido. Cero, apagado. Sí. Uno, activo. Activo. Entonces el cero, ¿qué vendría siendo? Desactivado, Desactivado. ¿no? Exacto. A partir de ese uno y ese cero se hace la ley de los sistemas. Porque todo lo que uno Ok. hace con código, yo puedo hacer aquí un código, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí sencillo. Print en inglés es imprimir, ¿sí? Ajá. Entonces yo puedo imprimir un mensaje que diga hola. Esto es una instrucción que yo le dije a mi sistema. Print, imprímame hola, ¿sí? A la Listo. final él va y el procesador le va a entender esto. 1001. Sí, o sea, no le digo que este código se traduzca directamente a estos números porque pues ahí sí no, pues tampoco. No, Pero, pero se traduce a unos y ceros, pero a la que es, final, después de todo el camino que haga, solamente se va a traducir a esto. Lo que pasa es que esto ya es un lenguaje que se llama lenguaje de bajo nivel. Sí, es una cosa que se hace muy pensada, por ejemplo, para trabajar con la eficiencia de la RAM. Sí, hay sistemas, pues sobre todo antes, eh, que no tenía uno posibilidad de memoria, que por ejemplo que fueran 8 megas. Sí, ujú, 8 megas tenía uno para un dispositivo de pronto que quería programar. Entonces ok, ya llegar y ponerle un lenguaje de programación que es un lenguaje de un nivel, o sea, decir print o la decir 1000, ¿cuál es un nivel superior? El print, ¿cierto? Es más el entendible. print, claro. Sí, pero si yo digo 100, entonces esto es un nivel más bajo, entonces por eso se llama bajo nivel y estos otros se llaman de un alto nivel, pues son más elevaditos. Pero para mí la gente que aprenda con el 110 y escribir esos códigos así y aprendérselos, para Claro, mí son alto nivel. exacto, sí, exacto. Pero entonces, digamos que uno cuando habla de bajo nivel, uno dice, uy, yo programo lenguajes de bajo nivel, uno dice, uy, tremendo. Sí, porque entonces ya sabe Mm, que la persona le toca lucharse la madre. Pero sí, son claro. procesos. Por ejemplo, yo, digamos, estuve trabajando con esto y principalmente aquí se programa algo que son microcontroladores, ¿sí? Ok. Microcontroladores, que son chips, los chips que normalmente vienen con los diferentes dispositivos electrónicos. Sí, póngale Ah, televisores, neveras, todo, ¿cierto? Todo lo que funciona se prende y se apaga y eso, sí.
Listo. Entonces uno puede Ok. programar esas tarjetas y hay algo en esas tarjetas que se llama microprocesador. Eso se programa con unos lenguajes de bajo nivel. Entonces ya después de ahí pues ya uno va subiendo y pues por ejemplo ahorita estamos programando desarrollo web. Sí, pero yo vengo de este camino de la programación. Entonces, yo te estoy explicando a partir de la experiencia que yo tengo trabajando en esto. Sí, yo trabajo como desarrolladora desde el 2010. Entonces, 15 pues años, sí, nada más. sí, ajá, 15 años no más. exacto. Y yo trabajo en una empresa donde yo soy desarrolladora en un nivel senior que se llama, sí, o sea, un nivel de buena experiencia. Y también Ujú. hago parte digamos que estoy liderando el equipo. Entonces yo me encargo de ver qué actividades tenemos, diseñar pues cómo las vamos a realizar y bueno, y resolver como todos esos proyectos a nivel técnico. Entonces, eso es la idea de lo que te quiero transmitir hoy, estos garabaticos, pero que se vaya quedando pues como cierta información. Entonces, bueno, vea, la memoria RAM ya vimos por qué es muy importante, ¿cierto? Entonces, Sí, esta memoria, no te voy a guardar ese dibujo porque no, ni modo. no, tranquila. Esa memoria interactúa con el procesador, sí, y el procesador también a su vez con el disco duro porque hay información que se guarda, por ejemplo, en archivos que también se pueden leer cuando uno hace código. Aquí hay muchas más cosas, por ejemplo, hay otra que se llama memoria ROM. Tú puedes buscar si quieres más información, esto se llama arquitectura de computadores. Ok. Sí, espera que creo que la embarré. ¿Dónde me fui? Acá. Arquitectura de computadores se llama este tema. Entonces ahí en arquitectura de computadores tú vas a encontrar hardware, software, qué es el hardware, qué es el software, cuáles son las partes principales de un computador que vienen siendo la carcasa, el procesador, el disco duro, la memoria RAM, la memoria ROM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa es la memoria RAM. Tú ves que entonces en la memoria ya terminan almacenándose todos estos programas que yo tengo aquí activos, abiertos, Abiertos, todo eso está están ahí referenciado a la RAM. almacenados. Ajá, está referenciado a la RAM. Entonces, cuando yo apago el computador, ellos ya se van a cerrar. Y lo que yo tenía y si Ajá. yo no lo guardé, pues se va a perder. Sí. Pero sin embargo, Cuando tú lo guardas, se va al disco duro. Cuando uno lo exacto. guarda, es que se va al disco duro. Exacto, yo Ok. le doy guardar y mire que yo aquí estoy en un archivo que yo creé en mi sistema de archivos. Normalmente mira que el disco Ujú. duro, uno como lo ve, uno va a este equipo y le ve la unidad C, la unidad D, la unidad F, la no sé qué, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Ajá. mi disco duro tiene una partición, o sea, solamente la tengo en una sola unidad, pero yo esto lo puedo particionar a unidad C, a unidad D, a unidad F, a unidad lo que quiera. Ujú. Simplemente diciéndole que me separe estas 400 gigas en dos y entonces tengo uno de 200, el otro de 200, bueno, en fin. Pero Ok. aquí está la capacidad del disco duro. Sí, donde veo por ejemplo las capacidades de mi computador, entonces yo vengo acá, le doy clic derecho en propiedades y ahí voy a ver el nombre de mi computador, el procesador, cuánta RAM tiene por ejemplo 16 gigas de RAM, sí, Sí. el sistema operativo que es de 64 bits. Haga de cuenta que estos bits son los espacios que tiene la memoria, por decirlo así, pero ya es la forma de trabajar el procesador, sí, porque el procesador tiene una capacidad, entonces si el procesador es de 64 bits, pues va a poder trabajar más rápido, sí. Ok. Son cosas que se van dando, por ejemplo, esto tiene que ver con el procesador es como un dispositivo que se le llaman como núcleos, entonces el núcleo trabaja normalmente a 32 bits. Cuando tiene 64, pues prácticamente significa que tiene dos procesadores el sistema.
Entonces puede trabajar a Ok. 64 bits, siempre y cuando uno programe a 64. Entonces, o sea, son cosas, sí, o sea, eh, vamos a encontrar muchas condiciones, mucha información, pero entonces no te quiero pues como enredar con eso. Lo importante es que sepas que necesitamos de la memoria RAM, del disco duro, del procesador. La memoria ROM también. La memoria ROM es una memoria que es no volátil. Prácticamente en esta memoria ROM se almacena es, por ejemplo, la hora del computador, informaciones de configuraciones muy específicas como para la tarjeta madre que tiene el computador. Es más de uso electrónico interno. Nosotros no podemos pues como llegar y acceder a ella sino más, aunque sí tiene unas formas de borrarse, pero pues no debería uno hacer eso. Y aquí entonces Ok. encontramos periféricos, que ya hablamos de los periféricos en general, Ah, que teclados, mouse. son como el teclado, mouse, cámara. Ajá. Entonces son 5 partes principales: procesador, disco duro, Ok. memoria RAM, memoria ROM, periféricos. Y en el Ujú. software es donde ya nosotros entramos, ¿sí? Porque nosotros no Sí, hacemos hardware, nosotros vamos a hacer software, ¿sí? que es la parte ya tecnológica. Ajá, entonces igual esto es muy tecnológico, ¿sí? Pero es físico, Sí, ¿sí? obvio, Pero pero entonces, físico. esta es la parte como dicen, vamos a buscar acá porque se me olvidó la palabra. Software. Hardware, la parte física del ordenador o sistema informático. Bien, ¿sí? Software. Sí. Es como la parte lógica, la parte interna, ¿sí? Software engineer, no. Conjunto de programas, instrucciones, reglas y datos que permiten que un dispositivo informático funcione, ¿sí? Entonces, ya Sí. le llama uno como la parte lógica, ¿sí? La asemeja uno como a lo interno, la parte funcional, el sistema, ¿sí? Y entonces ya del Ok. sistema nacen muchos sistemas. ¿Cuál es el principal sistema que tiene el computador en cuanto al software? ¿Sí? Es, digamos, el sistema base con el que viene la placa board, ¿sí? La, vamos a ver una main board. Todos los computadores lo tienen. Lo que pasa es que ya los portátiles pues la tienen más implementada como para que sea más pequeña, más práctica, sí. Pero esta es como la placa base de un computador a nivel electrónico. Entonces por aquí está el procesador, necesita ciertos condensadores para funcionar. Estos son los slots donde se puede poner la memoria. Por ejemplo, estos son slots que son de memoria RAM, sí. Em, Sí. por aquí hay un chip que no sé bien de qué es, pero puede ir relacionado, por ejemplo, al display. Sí, por Ujú. aquí está la pilita. Esta pila es importante porque digamos que permite que el computador guarde, por ejemplo, la hora y que se apague y sigan manteniendo la hora, ¿cierto? Cosas así. Por aquí hay Ok. otros slots para poner más dispositivos, tarjetas de video, gráficas, lo que los periféricos. Sí, mire que por acá también se conectan más Ujú. periféricos. Sí, por acá tiene el ventiladorcito que le dicen cooler, que le da la refrigeración. Por acá tiene el serial para conectar el video. Está más bien viejita, pues no tan vieja, pero pues sí. Entonces, por ejemplo, mire que esta es una memoria RAM, la verdecita. Sí, y esta memoria RAM llega y se pone aquí. Sí. Chic. Y si uno quiere más memoria, entonces consigue Ok. otra y le la pone ahí. Chic. Y ahí le aumentaron la capacidad del computador. Sí. Este otro de abajo es otra memoria, no sé, me imagino que también es una RAM, que parece que cabe por aquí, pero bueno. Entonces, así es la placa base. Y a eso entonces ya viene, ahí está la electrónica, ¿sí? Y Ujú. esta electrónica entonces ya vienen los dispositivos externos
y ya uno lo conecta, entonces pues, tiene el botoncito para aprender que va a alguna parte de aquí va, ¿sí? Que le permite con la electrónica aprenderlo. Entonces, en esa electrónica es donde se trabaja principalmente la, la programación de bajo nivel, ¿sí? Porque para programar estas placas se hace con ese tipo de programación, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos que toda esa parte del software viene siendo la parte lógica que funciona porque existe un hardware, si no, no funcionaría. Sí, entonces los dos se complementan, no existe el uno sin el otro. Entonces, parte lógica, funcional, el sistema. Entonces, El estamos sistema. hablando de que el sistema principal de que tiene el computador a nivel de software es el sistema que controla esta placa base. Si tú ves, a veces uno prende el computador y primero hay una pantallita negra, de pronto por ahí con algunas letricas. Sí, Mientras va aprendiendo bien. ajá, eso es el sistema y se llama BIOS. Normalmente se llama como BIOS. Pueden haber ya otros nombres. Sí. Y ahí uno accede a ese sistema principal y uno ahí puede configurar que use la memoria a tal capacidad, borrarle ciertas configuraciones, ponerle otras, habilitarle un puerto, quitarle otro, en fin, ¿sí? Pero después de que pasa eso ya viene y carga, por ejemplo, lo que llamamos el Windows, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es un Windows 11, pero el otro es Windows 10, el otro es Windows 7 y el otro tiene Linux y tal y son un montón de cosas que dicen, pero entonces ese Windows o por ejemplo el que tiene Mac, que tiene un sistema que se llama Macintosh, eso se llama sistema operativo, ¿sí? Entonces es el segundo sistema que tiene el computador muy principal a nivel de software, el sistema operativo. Porque en el sistema operativo, entonces ya como viene Windows, entonces Windows me da la capacidad de que yo pueda hacer cosas ahí. Yo pueda tener un usuario, pueda ingresar, instalar aplicaciones, ¿sí? Entonces ya viene la otra que serían las aplicaciones que yo tengo. Entonces tenemos BIOS, el sistema operativo y las aplicaciones. ¿Cuál es? Todo. Un Excel, un Word, PowerPoint. Todo eso se llama Microsoft Office. Por ejemplo, un Illustrator. Por aquí tengo un Photoshop. Por acá tengo el sistema de grabación. Todas esas aplicaciones que el sistema operativo me da la posibilidad de instalar y ponerlas a funcionar. ¿Quiénes las hicieron? Diferentes personas que hacen código, que trabajan para esas empresas o de pronto ya no trabajan para esas empresas. Entonces la idea de hacer este curso es que nosotros aprendamos a hacer aplicaciones, pero son aplicaciones web, ¿sí? Es decir, que se Sí. acceden en el navegador a través de algo que se llama URL, www.google.com. Vamos a hacerle la competencia al que hizo Facebook. Ah, Ah, sí. Esto se llama una URL. En el fondo es un nombre de dominio. ¿De dominio de quién? Pues digamos, de Google. O sea, nombre de ujú. dominio significa la identificación que tiene una empresa, por decirlo así, una entidad en Internet. Sí, entonces normalmente viene www.algo.com.es. Por ejemplo, este .co.uk, sí, .org, .edu.co. Entonces ya, esto es un nombre de dominio, es una URL a la que yo puedo ingresar y es cuando yo le digo www.google.com, él se va hacia servidores que llaman, o sea, otros computadores que están conectados a internet, donde hay algo que se llama DNS, que es como cuando tú llamas a un operador y le dices que por favor te comunique hacia tal otra línea. Atención al cliente. Sí, Ah, ok. exacto. Entonces ese DNS es el que llega y dice, ay, me están pidiendo Google.
Ah, bueno, entonces voy a buscar cuál es la página de Google y yo les mando ese código, por decirlo así. Ok. ¿Sí? Y entonces, para cada acceso a internet, tiendaconfama.com, ese es su nombre de dominio, la URL completa, ¿sí? Él se va, busca su DNS, lo encuentra y ya saca el código correspondiente a la página. Entonces, bueno, ya esos son procesos que se hacen para subir las aplicaciones que uno hace a internet. No me apaguen la luz ya, por favor. Entonces, Luna, mira, tenemos hardware y Gracias. tenemos software. Em, Mm. ¿Cómo vas hasta aquí? Bien, Bien, ahí voy entendiendo. Igual yo estoy copiando así cositas, ok, escribiendo y después voy investigando más. listo, está bien. Hoy pues no es de hacer mucho código, sino de que miremos qué vamos a utilizar. Entonces, ahora sí vamos a meternos en algo que se llama desarrollo web. Sí, Listo. sí. Entonces, ¿qué hacemos con el desarrollo web? Simplemente desarrollo significa, tiene un sinónimo en programación, ¿sí? Y la programación es hacer ciertas rutinas en un lenguaje de programación cualquiera con el fin de obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, el desarrollo web es, por ejemplo, elaborar o diseñar flujos de código que pueden ser interpretados por un navegador web. ¿Sí? Porque la web viene a partir de uno tener internet y entrar a navegar. ¿En dónde? En una aplicación que se llama navegador web. Sí. Entonces, Google Chrome, Sí. Google Air, Mozilla, Firefox, Safari son navegadores web. ¿Dónde los instala uno? En el computador, en el sistema operativo del computador. ¿Sí ve? Ujú. Entonces, las aplicaciones web son para que sean abiertas a través de un navegador web. Si yo no tengo un navegador, no las puedo abrir. Y entonces normalmente tienen una URL para yo poder ir a ellas. ¿Sí? Claro. youtube.com. Entonces, So, elaborar o in the last diseñar. section, you learned that in the client-side JavaScript that we run inside of browsers, when we declare a variable A ver. Entonces acá tenemos elaborar o diseñar flujos de código que pueden ser interpretados por un navegador web. ¿Sí? Ahora Sí. tenemos con el fin de ofrecer un servicio o producto a través de una plataforma. ¿Sí? Digamos que esta es una finalidad principal, porque uno ve las páginas y casi todas tienen algo. No tiene que ser que yo le vaya a pagar, sí, o que me vayan o yo vaya a cobrar, pero tienen información, sí. Entonces Sí. ofrecen información, sí, un producto, un servicio, y terminan haciendo una plataforma que termina teniendo un montón de funcionalidades. Por ejemplo, un usuario, entonces me permiten hacer un inicio de sesión, pero si tengo un inicio de sesión y se me olvida la contraseña, ¿qué? Ah, entonces pongámosle recordar la contraseña, ¿sí? Entonces, bueno, cuando entra, entonces ya pongámosle
una pantalla bonita que diga, ve, tus correos o tus citas o bueno, lo que yo tenga en esa plataforma. Si es por ejemplo Gmail, entonces va a tener los correos. Si es Google Drive, va a tener archivos. Sí. Si es Teams, voy a tener la posibilidad de hacer videollamadas. Pues ya el Teams está instalado en el computador. Entonces es una plataforma, es un desarrollo que no necesariamente es un desarrollo web. Sin embargo, ya como por la arquitectura del Teams, yo creo que tiene mucho de web. Entonces, hay lenguajes de programación que se utilizan para hacer desarrollo web o lo otro se llama desarrollo de escritorio. Te voy a hacer la diferencia acá. Bueno, mi amor, ahorita la miro bien. Te voy a hacer la diferencia acá porque vale la pena. Desarrollo de escritorio. ¿Sí? O software de escritorio, pues. Entonces acá vamos a elaborar o diseñar flujos de código que pueden ser interpretados. Aquí ya no son interpretados. ¿Sí? Esta información no es interpretada, esto es compilado. Hay un proceso que se llama compilar que no te lo voy a explicar porque de pronto te enredo ahorita, pero es simplemente pasar el código a un archivo que se permita instalar, ¿sí? Entonces, son elaborar o diseñar flujos de código que pueden ser compilados y llevados a, al computador a través de un proceso de instalación. ¿Sí? Más bien esto quedaría así. Pueden ser instalados a través de un proceso de compilación. ¿Sí? Entonces, yo hago un código, diseño un código, lo pongo a funcionar, pero ya es un desarrollo de escritorio, entonces necesito un archivo que me instale esa aplicación en mi computador, que yo le dé doble clic y me aparezca instalador de tal cosa, siguiente, 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 ¿sí? Hacia eso va dirigido Ok. el desarrollo de escritorio. ¿Qué es lo que ahorita manda la parada? El desarrollo web. Antes solamente existía esto, pero ahorita el desarrollo web, Sí, uno, dime. que era para descargar las aplicaciones y ya tenerlas ahí, no estar entrando y buscándola. Exacto. Entonces ya Pero ahora acá, digamos, las páginas web se utilizan más como para que tú tienes una empresa, un emprendimiento, pues ujú, entras ahí y ya buscas lo que quieres comprar, todo ese tema. exacto, eso llama un marketplace, ¿sí? Donde le empiezan a vender y vender y vender cosas, ¿cierto? O bueno, donde uno pone los productos. Entonces, mira que son diferentes. Desarrollo web lo pones acá. Ujú. El de escritorio se instala. Y nosotros vamos a hacer desarrollo web. La base del desarrollo web es un lenguaje que se llama, pues no se le llama literalmente lenguaje. Se llama lenguaje de marcado hipertexto, sí. Lenguaje de marcado hipertexto, sí. Pero como tal un lenguaje de programación no llega a ser porque el lenguaje de programación maneja una como ciertas funciones más elevadas para hacer en el computador, ¿sí? Pero sin el HTML no tendríamos una plataforma web. O sea, debemos saber HTML. Y antes del HTML hay algo que se llama lógica de programación. Sí, Ok. entonces nosotros para poder hacer el desarrollo web necesitamos la lógica de la programación. Sí, entonces la lógica de programación es muy sencilla. Sí, es como la lógica de la vida.
Por ejemplo, si yo te digo, Luna, vos, em, ¿cómo haces la rutina de la mañana? ¿Qué, qué haces en la mañana? Entonces posiblemente tú me digas unos pasos que haces. Por ejemplo, deme un ejemplo así no sea lo que usted haga, no tiene que ser verdad. Me despierto, me despierto, pongo a calentar el agua para bañar a Eitan, lo baño, lo organizo y nos vamos para el jardín. Lo llevo al jardín, regreso, le doy el desayuno a mi sobrino, desayuno yo y me pongo a organizar. Bien, ¿sí ves? Entonces, Ujú. la lógica que indica que hay un paso a paso, todo no se hace a la vez, ¿sí? Entonces, la lógica de programación es simplemente aplicar esa lógica para programarla mediante el código. ¿Sí me hago entender? Entonces, Ok. lo que uno hace es, voy a hacer un sistema que venda Isabela y Matías. Me dan el favor y tapan eso. Ya no más. Se echaron todo el aceite de coco. Tápenlo, por favor. Entonces, Luna, eh, me reí. Entonces, con la lógica de programación, uno que busca, que es que voy a hacer un sistema para que me permita vender papayas. Sí, entonces ya uno sabe, ve, qué necesitamos en el sistema. Bueno, necesitamos que cuando llegue y le digan www.papayas.com le muestre todas las papayas. Es que tenemos ofertas, ¿cierto? Entonces, vamos a poner las ofertas. Eh, pero entonces para comprar, ¿qué hay que hacer? Que le den clic aquí en el producto, que le diga agregar, cuántas quiere, le decimos el precio y le calculamos cuánto es. Sí, o sea, son pasos que hay que hacer y tienen un orden. O sea, yo no puedo ir a decirle al Sí, cliente le voy a cobrar sin que me seleccione los productos, por ejemplo. Sí, me hago entender. sí. Entonces, la lógica de programación es simplemente pasos lógicos, sí, que yo puedo realizar, pasos ordenados, elaborar pasos ordenados, sí, Ok, que se relacionan para lograr un objetivo en particular, sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo el objetivo de hacer las ventas por internet. Entonces, ¿cuál es mi proceso de venta? Isabela, tapa eso, por favor. ¿Cuál es mi proceso de ventas? Sí. Pero entonces yo quiero que se me registren los usuarios. Entonces, ¿cuál es mi proceso de registro? Y todos esos son pasos lógicos que hay que hacer. Que ya esos pasos lógicos se convierten en pasos técnicos. Bueno, mi amor. Esos pasos lógicos son pasos técnicos porque ya son de programación. Yo necesito saber qué estoy haciendo, en qué lenguaje, cuál es la estructura de mis datos en mi sistema, que ya hay otro tema que se llama bases de datos. Entonces necesitamos desarrollar esta lógica de programación. Entonces es un paso previo a poder hacer desarrollo web. Sí. sí, señora. Y para desarrollar esta lógica de programación necesitamos algo que se llama pseudocódigo. Pseudo, pseudocódigo. Pseudo, pongámoslo así para que lo entendamos mejor. Pseudocódigo. ¿Qué viene siendo el pseudocódigo? Esas instrucciones. ¿Sí? Ok, Pues no digamos, no le podríamos decirle que lógica, pero la lógica la aplica uno. ¿Sí? Pero entonces son instrucciones que se dan para desarrollar un programa, por ejemplo. ¿Sí? Instrucciones que se dan. Entonces, eh, la lógica de programación y el pseudocódigo vienen muy de la mano. Entonces, el pseudocódigo viene siendo como
el, el marco como más general de lo que son los lenguajes de programación. Entonces te explica a ti que cuáles son las bases de la programación. Sí, entonces Sí, como unas bases técnicas para aprender a programar. Sí, entonces unas bases técnicas que son claves para aprender a llevar a cabo la lógica de programación. Sí, entonces dentro del pseudocódigo le explican a uno, por ejemplo, qué son las variables. Entonces las variables me permiten guardar información que yo necesite. Por ejemplo, si yo capturé, yo voy a iniciar sesión y le pongo que mi usuario es mi correo, ¿a dónde va ese dato de mi correo? Eso a la final va en una variable, sí. ¿Cuáles son los tipos de datos que uno maneja? ¿Cuáles son los flujos que le permiten a uno buscar información? Todo eso nos lo da el pseudocódigo. Sabiendo pseudocódigo es muy fácil, pues digamos es muy fácil entender los diferentes lenguajes de programación. Si me hago entender, entonces digamos como que sí, el hola en español es hello en inglés, es no sé cómo en chino, japonés, en lo que sea, ¿sí? Es el mismo eh, aspecto, es un saludo, pero en diferentes lenguajes se dice de distintas maneras. Entonces el pseudocódigo nos permite entender que hay un saludo. Ya el lenguaje de programación que yo use para saludar es cuestión de conocimiento. ¿Sí me hago entender? sí. Pero la base es aprender a saludar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar por el pseudocódigo. Para esto, pues la próxima clase vamos a necesitar una aplicación. Esta aplicación se llama PCInt. ¿Sí? Entonces, la idea ¿Cómo? es que Ah, PC. PCInt. Sí, PCInt. Entonces, la idea es que la podamos buscar. Aquí está. Que tú puedas ir a descargarla. Por ejemplo, aquí, ¿qué vendría siendo el PCInt? Un software de escritorio o un software de web. ¿Qué opinas? Yo voy a venir a buscar el PCInt y lo voy a descargar para poderlo instalar en mi computador. ¿Qué viene siendo? Ese sería un desarrollo de escritorio, ¿no? Sería un desarrollo de escritorio porque necesito instalarlo. ¿Sí? Eh, Instalarlo, sí. ajá, entonces muy bien. Yo aquí ya vengo. Él me está descargando, me descarga un archivo .exe, significa es un archivo ejecutable, o sea que yo le puedo dar doble clic y se me va a ejecutar ahí. Sí, va a funcionar en el computador para que yo instale el programa de PCInt, o sea, un instalador de PCInt. Y una vez lo instale, pues ya lo puedo abrir y aprender a utilizarlo. Ok. Están llenos de aceite. Entonces, bueno, yo no lo voy a instalar, yo ya lo tengo instalado. Espero que todavía esté instalado. Vendría siendo este PCInt. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a Mm, aprender a hacer los algoritmos, que viene desde el pseudocódigo. Son instrucciones que se dan para desarrollar un programa a través de un algoritmo. ¿Sí? Se llaman algoritmos los que nosotros hacemos a través de pseudocódigo. Entonces la idea es que la próxima clase lo podamos realizar. Entonces, bueno, ¿cómo nos quedó la paginita? Así. ¿Sí? Vamos a ponerle algo para que estos 5 minuticos que faltan veamos que se puede hacer cosas chéveres. ok. Vamos a agregarle por aquí, mi amor. Vea pues. Entonces, tengo un Me estilo. despelucaron. Así, no, pues así mantengo. Style.
Vamos a ponerle un estilito, por ejemplo, del H1. Está el cierro style, el head se me cerró acá. Ya me olvidó cómo agregar el estilo, si ves. Eh, style, tag, HTML. Style, ahí está, ahí está el bien. Entonces vamos a ponerlo a ver por qué no funciona. H1. Le voy a decir que le ponga el color rojo. Ah, es que es el tema que tengo aquí amarillo. Vamos a ver la pantallita. Bueno, ya le tengo un color rojo. Vamos a decirle que me alinee el texto. Text align al centro. ¿Sí? Entonces mira que ya me lo puso al centro. ¿Sí estás viendo los cambios? Sí, le Sí. puso al centro color rojo. Ujú. Entonces vamos a decirle en el body. Yo ya luego, obviamente te voy a explicar esto bien, pero quería que vieras la forma en que uno empieza a hacer código. ¿Sí? Le voy a poner un Sí, background color, un colorcito por aquí. Ahí le puse un colorcito a la página. a la página. Feito, pero lo puse. Ahora le voy a poner acá un contenedorcito para separar esto. Control X. Bueno. Di, pero entonces a este le voy a poner un ID, un identificador. ¿Dónde están los dobles comillas acá? Igual, doble comillas, este es un container que voy a utilizar. Y el ID aquí lo relaciono hacia un numeral. Ya vea que esto es parte de la sintaxis que uno llama, sí, pero entonces ya uno lo va llevando a la comprensión. Esto le voy a decir que le ponga un ancho del 80%, que lo centre, margin, para que me centre el contenido, auto. Ahora, mi amor, sí, mira que aquí ya lo tengo más centradito, ¿sí ves? Ajá. Sí, claro, ya se ve la diferencia. Ujú. Y le puedo poner aquí otro colorcito para ir Bueno, diferenciándolo más. ¿Sí? Me quedó esto muy feo. Entonces le voy a poner algo que se llama padding. Para todo hay. Sí, lo que quiero es que vayas viendo que esto es como hacer un dibujo de paint. Sí, uno dice ok, cómo lo va sí. queriendo. Para todo hay. Pues sí, Entonces lo vamos a que darle yo un decía es espacio. como es hacer las fórmulas en Excel. Así es, exacto. Mira Más o que se menos, me eso ha fue quedado lo muy que yo pegado. entendí. Eso, muy bien. Vea que me ha quedado todo pegado acá, entonces ya le di un espacio. Ese espacio se Ujú, llama ya le di padding. espacio. ¿Sí? Y entonces, con lo que hice el estilo se llama CSS. Con lo que hice el texto se llama HTML. ¿Sí? Si le quiero vincular un video de YouTube, vamos a buscar un video. Vamos a poner, aquí debe haber un ejemplo. HTML video. ¿Sí? Entonces mire que uno simplemente busca. Vamos a ver cómo se incrusta un video. Con la etiqueta video le pongo el source y ya lo carga acá. Necesito el archivo. Vamos a ver en YouTube que también nos da por acá compartir, insertar, ¿sí? Y él nos da un código de insertar. Lo voy a copiar y lo quiero poner por aquí. Vamos a ver qué tal.
Aquí está el video. ¿Sí? Ok. Entonces va que no son cosas complejas. Ah, pero es que yo también quiero una imagen. Entonces vamos a ver cómo pongo la etiqueta IMG. Entonces es ir sabiendo qué etiquetas necesito usar para cualquier cosa. Sí. IMG. Bueno, tengo aquí la etiqueta de una imagen. Pongámosle la imagen al final. Aquí abajito. Bueno, pongámosla dentro del contenedor para que no quede tan perdida. Pero necesito la imagen. Como yo no tengo este archivo acá, yo puedo buscar una imagen de internet. Vamos a mirar esta de una vez. Abrir imagen. Abrir. Esto no tiene abrir. No, solo Este abrir en no, modo lectura. no se deja copiar. ¿Dónde dice? Ahí abrir en modo lectura. No, no se deja copiar. Entonces vamos a buscar otra, pues. Eh, Vamos a poner programación web. Imágenes. Vamos a poner un banner. Aunque lo vamos a poner abajo. Sí, vámonos con este. Copiar dirección del vínculo. Vamos a ver si este nos abre la imagen. No nos abre la imagen. ¿Dónde la tenía? Acá. Abrir imagen en una nueva pestaña y aquí sí me llevo la URL. Y la voy a Ok. poner aquí. Mire que HTTP, ta 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 ta. Vamos a ver Ujú, si no la carga. Debe estar abajo. Ahí está, quedó muy grande. ¿Sí? Ya uno la cuadra. ujú. Ya estas son cosas pues ya que surgen de hacer código. Entonces, Ok. bueno, Luna, esa era la idea de la clase de hoy. Que pudiéramos entender un poquito qué es lo que vamos a aprender. Hay información muy principal que es qué es el computador, cuál es la arquitectura de computadores, qué es la diferencia entre desarrollo web y de escritorio, que lo comprendiste muy bien, la lógica de programación. Esto es normal que de pronto ahorita tengas duda, pero la próxima clase la idea es ver si puedes instalar el PCIN, si no lo instalamos en la clase, si no te da, ¿sí? Y ya Listo. empezamos a ver pseudocódigo. Después de ver este pseudocódigo pasamos a aprender HTML, que es lo que yo hice acá. ¿Sí? Sí, Esto ya es buscar los links. HTML. Ujú. Ah, no No, organizar. Sí. este HTML es ya poner los elementos en el navegador. Ok, Y sí, se sí. combina con algo que se llama estilos en cascada, que son estos estilos, que se llama CSS. Ujú, ¿Sí? Entonces ahí vamos avanzando. ok. Voy a parar Sí. por aquí la grabación.